Hola, buenos días. Aquí estamos otro día más en Limón Limón de Actualidad Joven y hoy vamos a hablar de Frank Ocean, la nostalgia y el poder de la vulnerabilidad. Temas muy guays, muy chulos, además de un artista tan guay como Frank Ocean. Pero antes de ello, comentaros un poco sobre lo que hay esta semana en Actualidad Joven. Hay un par de artículos de moda sobre Oliver Rothstein y Alexander McQueen, porque se ha anunciado que van a sacar en Netflix un documental sobre el diseñador Oliver Rothstein y también hablando de documentales de Netflix y de temas del momento. En este mes de febrero no solo se supone que va a salir el nuevo álbum de Kanye West, sino un documental de 3 partes que va a sacar Netflix, que también es un poco curioso que coincida justo con con todo este circo mediático que está creando Kanye West, que yo no sé si es porque está teniendo un episodio o algo así, pero vamos, está un poco intensito en las redes sociales y un poco acosador también con su exmujer. Pero bueno, ya se verá, ya veremos el documental o no, ya se verá cuando lo saca y el álbum igual. El caso, ahora hablar de lo que nos interesa. Vamos a hablar de Frank Ocean. Su nombre con el que nació es Christopher Edwin Breau. Es francés, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero su nombre artístico es Frank Ocean. De Frank Sinatra y de Ocean's 11, que le gusta mucho y decidió ponerse ese apellido, que luego se cambió de forma legal. El caso, Frank Ocean, si sois nuevos con este artista, ha trabajado con todo el mundo, desde Kanye West, Beyoncé, está en el próximo disco de Rosalía y bueno, ahora hablaremos más sobre su obra, pero es un artista con muchísimo talento, muy genuino y muy auténtico. Y bueno, como quiero empezar con un comentario que hizo sobre su música y sobre su arte en una de las pocas entrevistas que ha dado en vídeo con la BBC, que hablaba sobre que para él todo empezaba con las historias y que la música y cómo contar y cómo usar la estética y la música era una forma de atraer la atención del que estaba escuchando para mantenerle interesado lo suficiente como para contarle una historia. Y pues de eso va todo el arte de Frank Ocean, sobre historias que quiere contar. Pero bueno, empecemos por el principio. Frank es originario de Nueva Orleans, iba a ir a la universidad para estudiar música ahí, tenía su propio estudio, tenía todo montado, pero vino el huracán Katrina y lo mandó todo un poco a tomar por saco. Entonces se mudó a Los Ángeles, se decidió mudar a Los Ángeles. Al principio trabajaba un poco de lo que podía y empezó a escribir canciones para otros artistas y se empezó a ganar la vida con ello. Fichó por el sello de Def Jam y no salió muy bien, o sea, no le hicieron mucho caso. Y entonces también en esa época conoció a Tyler, the Creator, del que hablábamos la semana pasada, y se metió en el colectivo Odd Future, donde sale el vídeo que hay en pantalla, que es el vídeo de Oldie, que salen todos los diferentes componentes de Odd Future cantando versos en esa canción, que salían casi todos. Y bueno, la primera obra de trabajo, digamos, oficial de Frank Ocean es la mixtape Nostalgia Ultra, que ya empieza a producir un precedente para lo que es toda su obra. Está habla mucho de la autenticidad, de la nostalgia, como dice en el mismo título y sobre lo que hablamos en este capítulo, y también habla mucho sobre videojuegos, por ejemplo, coches, como se ve en la portada, que es un coche naranja, y por ejemplo tiene muchos audios de gente hablando entre ellos. Hay, por ejemplo, uno de una película que sale
que sale Tom Cruise y Nicole Kidman, que se llama Eyes Wide Shut, y también como de conversaciones y de trozos de videojuegos. Luego también esta mixtape, el problema que tiene es que coge samples de un montón de gente, algunos porque les da la gana, no porque tenga el permiso. Entonces esta mixtape, muchas de las canciones solamente las vais a poder encontrar en SoundCloud porque por ejemplo, hay una que se llama American Wedding, que coge la canción de Hotel de los Eagles de Hotel California. Sí, perdón, es que me estoy liando con Sweet Home Alabama. Correcto. Eagles Hotel California. Ese. Bueno, pues coge esa canción y es como que coge la melodía y todo y la vuelve a escribir. Y la verdad es que una canción tan icónica, volverla a reescribir es como un poco edgy, pero la verdad es que la versión que tiene él es preciosa, aunque no tienen la reinventa, digamos. No les hizo ninguna gracia a los Eagles. De hecho, le pusieron una denuncia que al final no la llevaron a cabo, pero ahí estaba. Pero, por ejemplo, también tiene otra canción que se llama Strawberry Swing, que es una canción que hace lo mismo pero con una canción de Coldplay. Pero a los de Coldplay se lo tomaron un poco diferente e incluso tocaron en un concierto la versión de Frank Ocean. O sea, hubo muchas reacciones, pero en general la crítica le alabó un montón. Y de hecho, él sacó esta mixtape y su propio sello. O sea, le sacó por su cuenta porque su propio sello no le hacía ni caso, Def Jam. Entonces, como además se había cambiado apellido a Ocean, cambiando el antiguo que tenía, ni su propia discográfica sabía quién era Frank Ocean. Estaban buscando a una persona que no conocían y cuando se dieron cuenta que lo tenían, pues Frank Ocean dijo: vale, pero si queréis que haga otra cosa, un álbum de verdad, no voy a hacer nada por menos de $1 millón. O sea, porque tuvo muchísimo éxito, sobre todo en la gente de la industria. No tanto comercial porque no se podía sacar beneficio de tantas, de muchas de ellas, pero de más famosas de este álbum está Novocaine, que habla sobre la juventud y la droga, Novocaine, y también Swim Good, que habla de un suicidio. O sea, es verdad que son canciones que puedes escuchar más tranquilamente, pero tienen mucha profundidad si te pones a escuchar bien la letra y tal. Y bueno, después de esto, Frank se puso a trabajar en su siguiente proyecto, que es Channel Orange. Pero antes de sacarlo, escribió esta carta, escribió una carta por Tumblr, porque él usaba mucho Tumblr para comunicarse con sus seguidores y sobre todo en esta época de la mixtape y todo eso, en el que contaba como básicamente... no salía del armario, pero salía del armario porque contaba como no ponía etiquetas, pero contaba como su primer amor había sido un hombre y como contaba ese verano en Nueva Orleans, perdón, estaba pensando en Los Ángeles, pero no en Nueva Orleans, y pues la verdad es que fue un momento de gran vulnerabilidad, pero también fue como el poder de mostrarse como era, como que de repente también le liberó de tener que pretender o fingir ser otra cosa. De hecho, en algunas entrevistas, cuando habla de esta carta, dice que para él tuvo como el mismo efecto que la heroína, porque fue como un subidón de liberación y bueno, la verdad es que está muy guay. Y entonces eso nos lleva al siguiente álbum, que es Channel Orange, y que habla en especial también mucho de la autenticidad y sobre todo de la honestidad. Entonces realmente no tenía mucho sentido sacar este álbum sin la carta, están como muy unidos. Y también empieza un poco todo este mundo que tiene Frank Ocean, que no es solamente... Es un poco que 360, digamos. Bueno, 360 tampoco tanto, pero como que no solamente utiliza la música para expresarnos, sino que está conectada a muchas más cosas. El caso, Channel Orange. Aquí se empieza a trabajar más lo que es la modificación de la voz, que muchas veces usa autotune de una forma muy específica, como para, según él, representar diferentes formas como diferentes épocas suyas, como él, pero de más joven, cuando la pitchea mucho y la pone como muy aguda. Y precisamente en este también empieza a haber audios de personas hablando específicamente, o sea, como si fueran como conversaciones metidas entre las canciones. Y bueno, de este álbum
hay un montón de canciones muy chulas, entre ellas está la colaboración que tiene con Earl Sweatshirt, también de Odd Future, que se llama Super Rich Kids, que habla como de la gente muy rica, pero como desde una mirada un poco como compasiva. Está muy guay. Y luego hay una canción que se llama Pyramid, que habla... Hacen como unos juegos de palabras muy chulos entre la pirámide egipcia y toda esa imaginería, digamos, de egipcia, con también como Las Vegas, las luces de Pyramids. Y por ejemplo, esto se habla en el podcast de Cole Kushner, que se llama Dissect, en el que literalmente la melodía hace como una especie de espejo, entonces forma como una especie de pirámide en las notas que está tocando cuando suena el ta 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 ta, en fin, la melodía que suena por detrás. Y también hay como un cambio, o una cosa que te hace mucho Frank Ocean, que es un beat switch, que es como un cambio de ritmo, y entonces también es como a mitad de canción y como que cambia también un poco el tono de lo que se está diciendo. Y es muy interesante. Bueno, entonces pasa esto. Frank Ocean tiene un éxito tremendo y pasan 4 años preparando su siguiente disco. Se muda a Londres. No sé exactamente porque es una persona muy privada, pero él mismo lo dice en una entrevista, que es como que siente que no podía seguir más en Los Ángeles, como que era un ambiente muy tóxico por las razones que fuera, y se mudó a Los Ángeles. Entonces estuvo como 4 años, pospuso un montón de veces la fecha de salida del nuevo disco, y al final llega a un trato con Def Jam, con su discográfica. Y aquí es donde viene lo interesante y donde se ve que Frank Ocean no tiene ni un pelo de tonto. Dice, mira, vale, os doy un disco más, pero a cambio me dais X dinero y tengo control sobre mis masters, que es todo esto que está ahora pasando con Taylor Swift, que es como no solamente tienes derecho sobre lo que compones, digamos, sino que en las masters son como las grabaciones que tú oyes luego en Spotify y todo eso. Entonces, si tú como artista puedes tener cierto derecho de las masters o no, pero normalmente las suelen tener las discográficas, que es lo que le pasa a Taylor Swift, que él tenía el derecho de la discográfica de sus masters. Entonces no solamente se beneficia a otras personas que no son tú, sino que, porque es la discográfica, que es la que ha pagado por la grabación y entonces se saca de ahí el dinero, sino que encima tampoco tienes control sobre lo que se hace con ellas, que es lo mismo que le pasaban a Taylor Swift. Pero al contrario que a Taylor Swift, Frank Ocean las compra con su propio dinero y entonces se queda con ellas y dice, vale, os doy un álbum más y se acaba nuestro contrato. Y entonces aquí es cuando sale el álbum Endless, que a lo mejor, no, si aunque conozcáis a Frank Ocean, a lo mejor no lo conocéis tanto porque, bueno, lo que decía, dice, vale, os doy este álbum. Lo que pasa es que Frank Ocean tenía unas guardados en la manga, como se diga. Y es que lo que dice es, vale, yo os doy este álbum, lo saca, aprovecha como toda la publicidad mediática que le hace su propia discográfica, les da este disco que se llama Endless, que la verdad es que está muy bien, y lo saca como un vídeo de él construyendo unas sillas mientras suena todo este álbum. Y entonces lo que dice, vale, os doy esto, lo saca. ¿Y por qué nadie se acuerda tanto de Endless? Porque 2 días después va y saca Blonde en iTunes por como $7 millones, algo así, con un trato exclusivo con iTunes. Y entonces saca Blonde, que es literalmente uno de los mejores álbumes por lo menos de la década. Y es increíble, y además es que Endless tiene unas canciones muy buenas, pero es que en Blonde son increíbles y además hay como un hilo narrativo y cómo están colocadas, que es un antes y un después, la verdad. Y aquí es como que coge él y se muestra muestra una historia muy personal, una historia como de amor, pero también como de amores no correspondidos, pero no es solamente amor romántico, sino es como un retrato mucho más complejo de lo que es la nostalgia sobre el pasado y la esperanza. Es un retrato muy personal y muy bonito. Y luego, por ejemplo, el título se llama Blonde y en algunos sitios sale como Blonde, no solamente Blonde. Y es como que en Frank Ocean juega muchísimo con la dualidad, tanto en especial, por ejemplo, aquí
entre lo femenino y lo masculino, pero también con los dos lados de diferentes monedas, digamos. Y habla eso, mucho del amor, no romántico solamente, sino también como del valor que tiene, aunque no sea valorado, y tampoco como que tiene que ser de una forma específica. Hay veces que no, realmente, por ejemplo, tampoco habla como desde diferentes perspectivas y con cambios de tonalidad, o sea, como que suenan más agudos, como para decir que son como versiones de él más jóvenes. También hay un montón de key changes, que es como de cambios de atmósfera, y es un álbum como también muy centrado en la voz y en contar una historia. En Reddit encontramos hay como una especie de recibo en el que sale todas las canciones de Blonde, y es que es muy curioso porque a mitad del tracklist de Blonde está la canción Nights, que divide totalmente Blonde en dos. Y entonces aquí es donde hablo de que la estructura es un poco más compleja, porque de repente coge el disco y lo divide perfectamente en 30 minutos cada canción. O sea, es un disco de 1 hora y lo divide en medio. Y entonces, como en medio de la canción hay un beat, hay un change of beat, o sea, un cambio del no solo el ritmo, sino como del tipo de tempo y de canción que había, y es como si fuera de repente un nuevo álbum. O sea, es como que las primeras 9 canciones son como un poco más brillantes, un poco más esperanzadoras, tienen más luz, y luego de repente es como que se vuelven súper oscuras, no súper oscuras de miedo ni nada, sino como que son más nostálgicas, se ve más tristeza y como mucho más hacia el pasado que hacia el futuro. Entonces por eso hay como toda esta dualidad, pero no solamente entre lo femenino y lo masculino, sino también entre la nostalgia, el presente. Es muy interesante. Y este es pasa en Nights, que están como la primera parte es como más melódica, y de repente hay como un sonido, como un caos, como cuando las orquestas están afinando, o en la canción de los Beatles de A Day in a Life, que en el medio hay como una orquesta afinando literalmente. Hay un poco de caos y de repente cambia el beat y de repente entra otro beat diferente y otra melodía, y es como que produce o sea, es como que te emociona porque tiene un cambio en lo que, o sea, tú estás esperando a que pase algo, de repente entra toda esa tensión de toda esa música, todo ese caos, y de repente te da como una conclusión que no te esperas para nada, y es como súper placentero. Es una cosa que se llama, que esto se habla mucho en el podcast de Dissect, que se llama musical friction, que es como una violación de lo que esperas, o sea, una sorpresa te están preparando como para algo y de repente lo cambian. Y tiene sentido, pero no te lo esperabas. Entonces es como que se te pone la piel de gallina. Es muy... Te pilla por sorpresa y como... Bueno, te pilla por sorpresa, literalmente. Y bueno, y tiene como un montón de estas cosas que ahora se llaman easter eggs, que son, por ejemplo, la última canción de Blonde se llama Futura Free, y hay una voz que dice al final de la canción cómo de lejos, en distancia, es un año de luz. ¿Año luz? O sea, como cuando hablas del espacio. Un año luz. Vale, pues un año luz, vale. Sí, gracias. Y entonces dices, son 9,24 trillones de kilómetros. Y literalmente 9,24 es lo que dura la canción de Futura Free. Entonces tiene como un montón de pequeñas referencias que tampoco vamos a hablar mucho, pero ahora más adelante hablaremos de otras canciones. Y bueno, aquí hay un meme que me hace mucha gracia, que es el de esta chica que parece que está como llorando. Y bueno, como está teniendo un poco de un breakdown. Y dice, yo explicándole a mi madre por qué el cambio de la canción de Night significa el momento en el exacto en el que de repente vemos el lado de nostalgia de Frank Ocean cuando era joven, no sé qué, y sale la madre con una cara de ¿qué me estás contando? En plan, yo solamente te he preguntado por qué estabas llorando a las 3 de la mañana. Y es un poco cuando te da Frank Ocean
te pones a escuchar Frank Ocean, es un poco un viaje de que te pones a llorar más. Pero bueno, os recomiendo que escuchéis el podcast de Cole Cussna de Dissect, pero también uno que tiene que se llama Keynote, que habla un montón de todo esto de la musical friction y de todos esos cambios de musicales y por qué se producen, qué significan. Si os interesa, está en Spotify y es muy interesante. Y bueno, y antes de continuar, Blonde es como, en mi opinión, es uno de los álbumes más importantes que yo conozco porque sobre todo esto, cuando escuchas el podcast de Dissect te das cuenta de cómo trata la nostalgia y cómo trata el pasado y hay al final de cada temporada de Dissect hablan de cómo los fans pueden dar su opinión sobre lo que les ha parecido la temporada y el álbum. Y entonces me gustó mucho que una de las fans habló sobre una quote de Toni Morrison que hablaba de que al final, como lo que tú elijas, el tema o el objetivo de tu historia, no lo puedes, o sea, no puedes saber no puedes elegir realmente, no tienes control sobre lo que te va a pasar, pero sí que tienes control sobre el lenguaje y el tono en el que decides mirar y contarte a ti mismo tu propia historia. Y entonces como que me parece que en Blonde habla mucho de la nostalgia, pero en una forma en la que sí, es algo triste, pero como que también como que lo acepta y como que le da la importancia que tiene, aunque sea algo que también aporte tristeza. Y entonces es como una forma de una forma de aceptar, pero como de ver de una forma diferente y de aceptar, no paro de decir aceptar, momentos que a lo mejor son más difíciles y para ti, pero como aceptar como la complejidad, como lo paradójico de la vida, esa dualidad que muchas veces una situación puede ser conflictiva porque por un lado es una memoria que te da mucho dolor, pero por otro lado es importante para la persona que eres ahora. Entonces es como un poco paradójico. O sea, tampoco es como aceptar todo y decir que esto me ha hecho ser como soy, sino como aceptar lo compleja que es la vida y paradójica. Y bueno, me da la sensación de que estoy repitiendo. Así que enough Blonde por hoy. Y entonces, ahora, hablando de Frank Ocean como personaje, es la persona de los personajes más elusivos que conozco. O sea, ha dado conciertos, pero también es muy famoso por cancelar sus conciertos y hace años que no da ningún concierto y dio uno muy guay en Los Ángeles en el que participó como en un vídeo que salía llamándole dentro del concierto Brad Pitt, y la verdad es que está entero en YouTube, si lo podéis ver está muy guay. Y ya os digo, tampoco vídeos, o sea, solamente hay una entrevista en vídeo. Creo que hay otra de la MTV, pero nada más. O sea, no da entrevistas en vídeo y también tenía vídeos para las primeras canciones y también los borró. Si los encontráis están en Vimeo, pero en pocos sitios más porque también al volver a tener control sobre sus másters y sobre toda su propiedad intelectual, como que eso le dio y el dinero que ganó haciendo con ese trato con Apple le dio muchísima libertad para poder hacer lo que quisiera a nivel creativo. Y se lo ha tomado muy al pie de la letra. Y bueno, toda esta información que os estoy contando, que se me olvida decirlo, no es que me lo haya yo imaginado o sean rumores, sino que esto es literalmente sacado de entrevistas de YouTube, o bien de posts de Tumblr, o bien de posts de la propia página de Instagram de Frank Ocean, que cambia muchísimo, o sea, archiva un montón de veces los posts y todo eso. Pero también, por ejemplo, toda esta situación que pasó con Blonde y Endless, la cuenta en una entrevista a A$AP Rocky sobre cómo se la jugó un poco a la industria de la música Frank Ocean. Y bueno, y luego, hablando sobre Frank Ocean en otros aspectos, también él tiene una revista que se llama Boys Don't Cry y la vende desde su página web. Y igual que con Blonde, que no sé cómo debe ser el trato que tiene con Channel Orange, que todavía se produce en CD, pero Blonde, tener un vinilo o un CD de Blonde
es una reliquia, o sea, porque fueron limitadas y además muy caras. Lo que pasa es que también eran muy caras porque también creo que te daba uno de los issues de Boys Don't Cry de Frank Ocean. Entonces es como un poco elitista, de que produce poco pero de mucha calidad. Y bueno, luego ha recibido un Grammy por Channel Orange, que además le ganó a Chris Brown, el cual tenían ahí una especie de beef un poco raro, en el que creo que llegaron hasta a pelearse, pero él ganó su Grammy. Y fue con Tyler, the Creator, y el Sweatshirt, que también son de Odd Future, y con su madre, que la verdad es guapísima, su madre es súper joven. Y bueno, y luego cuando sacó Blonde, que es, ya os digo, una obra maestra, pues decidió no presentarlo a los Grammys porque no le parecía que trataran justamente a la gente como él. O sea, y no, bueno, tampoco ha sacado más, pero no ha querido presentar nada de música a los Grammys. Y bueno, y hablando de los Grammys, antes de que dejemos de hablar de eso, de esta actuación tampoco hay casi vídeos, pero hizo una actuación con su canción Forrest Gump, y entonces el vídeo era como él delante de una pantalla que son unas montañas corriendo en unas montañas en la carretera, y la parte de abajo donde estaba su teclado se ve como unas piernas corriendo como si fueran suyas, y esto es como literalmente una referencia a la película de Forrest Gump, la de y ese momento en el que está corriendo durante un montón de tiempo. Y bueno, tiene todo esto dentro de la música, pero luego también está muy unido al mundo de la moda. Esta es en su última aparición en la Met Gala. Apareció un poco con un muñeco verde y el pelo verde. Está el vídeo, si queréis, en el que le hace una entrevista a Kiki Palmer, que está bastante guay. Y bueno, es un poco que simplemente los fans están agradecidos de que aparezca en eventos públicos. Pero bueno, es que hace unos años, yo creo, con todo esto de la pandemia, parecía que iba a sacar otro álbum. Había sacado como varias previews, varias canciones, como singles, pero se murió su hermano pequeño y entonces como que creo, obviamente le afectó muchísimo y parece como que ha cambiado totalmente de dirección, y entonces ahora se ha metido como en el mundo de la moda directamente, no solamente haciendo una colaboración con Prada, sino sacando su propia marca de joyas que se llama Homer, y es como que hablaba en una entrevista diciendo que es como que hay esta estética en el hip hop de las joyas y todo eso, pero que él no conoce ninguna marca de gente negra, o sea, que sean los dueños, y que creía que era como un mercado también por explotar. Y la verdad es que son unos diseños bastante diferentes, bastante interesantes, parecen un poco como de videojuegos. Y sí, vemos ahí el like. Sí. Está haciendo Samu zoom. La dueña del podcast. Poseando, sí, en el like al post que puso de esto que estaba sacando de Homer y de su colaboración con Prada, que tienen una tienda, no solamente lo venden online, pero también tienen una tienda física en Nueva York. También pasa lo mismo, es bastante exclusivo, o sea, sí que hay muchísimo trabajo y sí que parece súper chulo y es de muchísima calidad, pero también es carísimo, o sea, es literalmente comprarte algo en Tiffany's o más o menos. Y bueno, y también pues eso, también sacó una fiesta queer, que organizaba una fiesta queer en Nueva York antes de la pandemia. Otra vez lo mismo, era súper elusivo, o sea, tenías que apuntarte y te daban la localización como 3 horas antes de la fiesta, y si te invitaban. Es un poco también también la libertad que tiene, pero también es como un poco a lo mejor también es la gracia, pero es como que también es un poco que tienes que darle muchísima dedicación para enterarte de todas las cosas, pero bueno, es lo que ha elegido. También hay una entrevista muy interesante en la que hablaba de que como que decía que a lo mejor estaba hablando con su madre de que a lo mejor se iba a poner a estudiar, y su madre decía, pero ¿cómo te vas a poner a estudiar si ahora no puedes? Y dice, pero mamá, soy rico, o sea, no en el sentido de
mira qué guay soy, sino en el sentido de que precisamente ese dinero me da la libertad de poder decidir hacer lo que quiera con mi tiempo y creativamente. Y bueno, entonces, no ha sacado más música, pero sí que tiene un programa de radio en Apple Music en el que sí que ha sacado varios singles. Entre ellos, el primero que sacó él solo fue la canción de Chanel, de Frank Ocean. Y la verdad es que esto también lo hablan Frank Ocean no, pero Phineas y Billie Eilish en algunas entrevistas de la maestría de Frank Ocean en esta canción. Aparte de que sigue también con esos beat changes tan guays y la voz y tal, el estribillo mola un montón. Dice I see both sides like Chanel, como que en inglés por cómo suena se puede entender de dos formas. Yo veo las dos Cs en Chanel, como en el símbolo de Chanel, que son dos Cs puestas al contrario, pero también es I see both sides, veo ambos lados como en Chanel, porque también son dos lados que se están mirando de forma contraria. Entonces también ahí hace otra vez referencia como a esa dualidad entre lo femenino y lo masculino, y también porque en sus canciones, y porque él no se ha puesto ninguna etiqueta, también hay como parece como que hay una especie de interés, es que no sabe cómo llamarlo, pero como si hablara de una especie de, no sé si a lo mejor orientación, pero sino como de bisexualidad, o sea, como que ve los dos lados. Y no sé, me parece como un juego de palabras muy guay. Es que es un músico muy bueno y es muy buen cantante, tiene una voz preciosa, pero es que también es muy bueno con sus letras, muy bueno rapeando. Y bueno, también tiene otra canción que se llama Viking, que es una colaboración con Jay-Z y Tyler, the Creator, y también hablan de las bicis y lo convierten en algo como que, bueno, se hacen referencia entre ellos, entre las metáforas, y entonces es como que la melodía y la letra es como si fuera de una bici, como haciendo un infinito porque se autorreferencia. Y bueno, está la versión con Jay-Z y Tyler, the Creator, pero también está la versión de él solo, que mola muchísimo. Y esta también la sacó en Blonde Radio. Y para que veáis de lo que hablo, cuando en la canción de Viking, cuando sale Jay-Z hablando dice manejo las barras como un Xanax, hablando como de la barra de la bici, pero también puede ser ¿del manillar? Sí, de nada. Manillar, eso. Y también, pero también como que el manillar tiene esa forma de pastilla de Xanax, o sea, y también como que manillar o barra, por eso lo he traducido así, en inglés se dice bar, y es también como el compás de las frases de un rap, digamos, como los versos. Esto es como una especie de... Tengo que hacer traducción simultánea en mi cabeza con lo que quiero decir. Y luego, cuando habla Frank Ocean, sí, vuelve a hablar del manillar de la bici, pero también habla de que tengo cogido el manillar, I got the grip, y the grip también es una referencia al dinero y a esa libertad también económica, y de tenerlo, y luego también sobre tener las cosas en control, tener pues el manillar que dirige tu vida, digamos, bajo control. Y finalmente, cuando lo habla Tyler, the Creator, habla del manillar, de las barras que habla al rapear, y también habla del bar, del alcohol y de la adicción y todo eso. Y bueno, está muy guay. Os recomiendo que os hagáis esa y la versión del solo. Y luego tiene otra que sacó también con Blonde, el programa de radio que se llama Lens, y es una ¿cómo se llama? Una colaboración con Travis Scott, y se oye un montón también cómo modifican la voz, y hay dos versiones, una de Frank Ocean que sube él y otra de Travis Scott que sube él. O sea, volvemos otra vez con esa dualidad y con ese efecto espejo, y además mola mucho porque
como vemos en este tweet, la portada no es solamente, o sea, es una referencia a un artista que se llama Kerry James Marshall, y se llama el retrato de la sombra de un artista de su antigua persona. Entonces es como habla mucho de la luz, de verte a través de las lentes de otra persona, y hace referente a un libro que es de Ralph Ellison, que se llama El hombre invisible, y que habla también sobre cómo la sociedad ve al hombre negro, y habla mucho también de las luces, y bueno, es como un montón de easter eggs, digamos. También hay sacó otra canción que se llama Dear April, que era de lo que parecía que iba a sacar su nuevo disco, pero que al final, pues con todo lo que pasó con su hermano, pues cambió bastante de planes y ahora parece que va en otra dirección, pero vamos a verle, o sea, ha trabajado con Rosalía, de hecho, en su nuevo disco. De hecho, la canción que ha sacado, la de Saoko, hay una frase que dice: Frank dice que me abra como una nuez. Bueno, sí podéis entender, porque tiene un acento un poco raro en la última. Y bueno, eso, y veremos a ver qué han hecho, y seguro que será muy guay. La verdad es que mola un montón. Pero bueno, y como podéis ver, o sea, es como que es un hombre muy polifacético, o sea, no solamente está metido en el mundo de la música, sino también en el mundo de la moda. También habla de mucho de como personaje queer, o sea, personas como Lil Nas X hablan mucho de él y de Franco, o sea, y de Tyler, The Creator, como inspiraciones también para ser el referente que es. Y bueno, y pues eso, se mueve por todos los ambientes. Y ahora la última entrevista que ha dado ha sido al Financial Times, hablando sobre su nueva marca de joyas, Homer, y es un poco parece la dirección en la que ha tomado después de la trágica muerte de su hermano. Pero bueno, él sigue teniendo ese programa en Blonde Radio y en Apple Music, y la verdad es que no es solamente interesante porque saca canciones nuevas allí, sino también por la música que pone y cómo la mezcla. Y bueno, si os interesa más, si queréis saber más de este tema, os recomiendo que os vayáis a Blonde, a su página oficial, que si saca algo está ahí, aunque sea carísimo, pero bueno, lo que se pueda. Y luego hay un blog que se llama Blonded Blog, que está muy bien también tienen como archivados casi todos los vídeos, todas las música inédita y todo, porque como tiene tanto control de su propiedad, realmente es muy difícil encontrar lo que no quiere que encuentres, como por ejemplo los vídeos oficiales que tenía anteriores. Y bueno, y nada, y ya para acabar hoy las 5 recomendaciones. Yo recomiendo como libro el de Jazz Kids, que en español éramos solamente unos niños, de Patti Smith, que habla también sobre la adolescencia y en Nueva York en la época de los 90, y es muy interesante. Habla del CBGB bar, y a mí es uno de mis libros favoritos. Luego, no os voy a... escucharos la colección entera de discos que tiene Frank Ocean, pero os recomiendo esta versión de Frank Ocean que se llama Moon River, que es una versión de la canción de la película de Desayuno con Diamantes, y es que está muy guay porque es una canción que es muy conocida, seguramente todos hayáis escuchado, pero la hace muy a su estilo, con un montón de voces y como de filtros en la voz, que parece que es como él, pero en diferentes versiones de él, y un beat muy guay. Y luego, siguiendo con el tema de la música, os recomiendo que veáis una serie que se llama We Are Lady Parts, y es un grupo de chicas de Londres, musulmanas, que quieren hacer un grupo de punk, y la verdad es que es muy graciosa. Está en YouTube. También creo que está en la página oficial de la BBC, pero creo que en España solamente se puede ver en YouTube. Y por último, el podcast que os recomiendo es el de A24, que son los que hacen Euphoria, los que hicieron también Midsummer, todas estas cosas así un poco indies. Y entonces traen a toda esta gente específica. Ha ido Hunter Saffer con Lorde, ha ido también Alexa de mí, ha ido toda la gente guay, independiente que te puedas imaginar. Y por último, os
recomiendo una película que se llama Buscando Mavericks, en inglés Chasing Mavericks, que antes estaba en internet, en YouTube entera, no sé si seguirá. Y es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con una de las cosas que habla mucho Frank Ocean en sus entrevistas, de cómo también testear tus límites físicos ayuda también a ponerte a prueba a nivel mental y ayuda a que tengas más capacidad de creer que puedes hacer más cosas mentalmente. Y bueno, eso es todo. Espero poder volver a hablar de Frank Ocean. Muchas gracias por escucharme y nos vemos prontito. Por lo menos la semana que viene. Efectivamente, tenemos unos invitados muy especiales, así que estar atento a las redes sociales. Bueno, creando hype. Sí que sí. ¿A qué red social? Ahí la que tienes ahí debajo, ¿verdad? Sí, podéis a la de Actualidad Joven y también el mío que es 424 Bea. Eso es. Pues nada, chicas, chicos, muchas gracias por escuchar el podcast y ya sabéis, todos los martes aquí vean Limón Limón a las 7:30. Hoy ha sido un pelín más tarde, pero prometemos estar a las 7:30. Muchas gracias.